la sangre del Cordero puedo entrar. Ya no hay separación, hay amistad. Con confianza yo me puedo acercar ante el trono de la gracia puedo estar. Cerca estás, tú nos escuchas. 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 Por la sangre del Cordero puedo entrar. Ya no hay separación, hay amistad. Con confianza yo me puedo acercar ante el trono de la gracia puedo estar. Cerca estás, tú nos escuchas. 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 En Cristo Jesús hay libertad, no hay condenación, hay amistad. En Cristo Jesús hay libertad, no hay condenación, hay me puedo acercar a tu santo lugar. Me puedo acercar, contigo quiero estar. Me puedo acercar a tu santo lugar. Me puedo acercar, contigo quiero estar. Me puedo acercar a tu santo lugar. Me puedo acercar, contigo quiero estar. Me puedo acercar a tu santo lugar. Me puedo acercar, contigo quiero estar. Hay libertad.
Hola, buenas noches. Espero que se encuentren todos bien. Es un placer volver a conectarnos para volver a compartir con ustedes un tiempo de reflexión en la presencia de Dios. Y agradecidos de poder estar en este momento y saber que ustedes se encuentran del otro lado, también con un deseo de que podamos reflexionar y mirar en las Santas Escrituras. Así que les voy a invitar a que podamos ir al libro de Proverbios. Vamos a estar mirando en el capítulo 4, en el versículo 20, en donde la palabra de Dios nos dice esto. Dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus palabras hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. En esta escritura vemos que el proverbista le habla a su hijo, que en este caso es Dios, hablando a sus hijos, a cada uno de nosotros en este tiempo, en el cual el consejo dentro de todo lo que va hablando, de poder caminar en rectitud, de poder caminar en temor, una de las cosas que Dios le dice y nos dice a cada uno de nosotros es que guardemos nuestro corazón. Él dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La verdad que es sorprendente cuando la ciencia nos muestra que lo primero que se forma cuando se va a gestar una vida en el vientre de una mamá es el corazón. Y después comienza a desarrollarse todo lo que hace al cuerpo del bebé. Y realmente vemos de que Dios está interesado en el corazón del ser humano. Cuando la Biblia nos habla del corazón, nos está hablando del alma, no se está refiriendo al órgano vital. Así que cuando leemos en la Biblia la palabra corazón, se está refiriendo, digamos, al alma de la persona. Y la Biblia nos habla del corazón contristado, del corazón alegre, del corazón amargado, del corazón que cavila, del corazón bueno, del corazón sincero. Entonces, cuando Dios nos está hablando de que guardemos nuestro corazón, está diciendo que guardemos nuestra alma, en cierta manera, que guardemos nuestro ser, porque el alma es realmente quienes somos nosotros. ¿Por qué le interesa tanto a Dios que nosotros guardemos el alma? Y es como que Él nos dice, guarda tu alma en mis manos. El único lugar más seguro donde puede estar nuestra alma, donde puede estar nuestro corazón, es en las manos de Dios. Ahora, ¿por qué Dios está tan interesado? Porque Dios ha determinado poner eternidad en el corazón del ser humano. Nosotros somos eternos. Si nos fijamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, miren lo que dice la Escritura. Le invito a que vayamos a Eclesiastés, capítulo 3. En el versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La Biblia dice que todos nosotros somos eternos, que nuestra alma es eterna, nuestro corazón es eterno. Y ahí es donde está el interés de Dios, porque a Dios no solamente le interesa cómo nosotros vamos a vivir en los años que nosotros podamos vivir en esta tierra, sino que hay una vida detrás del umbral de la muerte y vamos a pasar más tiempo del otro lado que de este, porque, como volvemos a repetir, somos eternos. Existen dos lugares nada más a donde se puede ir cuando las personas mueren, o al cielo o al infierno, de acuerdo a cómo la persona haya vivido en la tierra. Por eso el consejo del proverbista le habla a su hijo que se aparte del mal, que camine en rectitud, que escuche las razones que él le da y que sobre todas esas cosas guardadas que él guarda, que guarde su corazón y que lo guarde bajo el consejo de Dios, bajo la dirección que Dios le da a cada persona para que podamos nosotros
saber conducirnos en la vida. El mismo Señor Jesucristo, aconsejando a sus discípulos y hablando, miren lo que dice en el libro de Lucas capítulo 12. Le invito a que vayamos. Lucas capítulo 12. En el versículo 4 del libro de Lucas capítulo 12 dice así: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué está queriendo decir el Señor Jesucristo en este consejo y de acuerdo a lo que venimos hablando? Es de que las personas a veces le tenemos temor o miedo, mucha gente le tiene más respeto. Cuando Él habla acá del temor, está hablando y diciendo no reverencien a aquel que puede matarte y que más de eso no puede hacer, ya sea un asesino, y aún en este tiempo en el cual se habla de que el virus que está afectando a toda esta humanidad no ha sido algo natural, sino que hay comentarios de algunos científicos que ha sido creado en un laboratorio en donde son seres humanos los que pueden haber creado este virus que está matando miles de personas. Ya sea de que sea un ser humano o que sea algo que viene generado desde lo espiritual, digamos, desde un espíritu que es destructivo y dañino, sea como sea, está destruyendo los seres humanos. Y Jesucristo da este consejo que detrás de que la persona muera, lo que más puede llegar a ser ese espíritu o esas personas no pueden ir más allá de quitarle la vida física. Pero Él dice más bien temedle, o está hablando de respetar, reverenciar o adorar o considerar a aquel que después de la muerte también puede destruir en el infierno. Porque Dios, dentro de sus atributos, Él tiene la capacidad de sentir ira ante la injusticia, de castigar o de ajustar cuentas con la gente maligna, con la gente destructiva, pero también tiene la capacidad de sentir misericordia. Y también tiene la capacidad de amar. La Biblia no dice que Dios tiene amor, la Biblia dice que Dios es amor. Y que el amor de Dios cubre multitud de pecados o multitud de errores cuando el corazón del hombre, de la persona, se arrepiente, se vuelve hacia Dios, recapacita y busca la ayuda de Dios. Sin embargo, el espíritu contrario, llamado diablo, Satanás, tiene la capacidad solamente de sentir maldad y de hacer daño. Él no tiene la capacidad de sentir misericordia, ni tampoco de sentir amor. Él es la maldad personificada. Y mucha gente le tiene más respeto a ese espíritu, o lo reverencia, y lo respeta, y cree que tiene un poder. Sin embargo, Él no es todopoderoso. Lo único que es todopoderoso es Dios. Y lo que la Biblia nos va enseñando, de acuerdo al tema que estamos abordando, es de que detrás del umbral de la muerte va a haber un momento en el que vamos a ir a un juicio y en donde vamos a hacer una rendición de cuentas de lo que podamos haber hecho nosotros mientras estábamos en la tierra. Y no solamente de que las cosas que podamos haber hecho pueden haber sido buenas, sino que Dios va a mirar las intenciones con las que las hemos hecho. Porque nosotros podemos cometer errores con buenas intenciones o podemos hacer lo correcto con malas intenciones. Entonces Dios va a pesar los corazones. Es allí donde Dios entra a gobernar o a mirar, a juzgar, de acuerdo a lo que las personas han hecho mientras vivían en la tierra. En este tiempo en el cual uno se entera a través de los noticieros cuántas personas van muriendo, y entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice, uno le pide a Dios de que cada persona pueda poder ponerse a cuentas con Dios, como se suele decir, poder arrepentirse de sus errores, y aquellos que estamos con vida, poder
considerar el consejo de Jesucristo, considerar las palabras de Jesús, lo que Él ha dejado escrito en las Escrituras, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente en este tiempo, y para cuando nos toque partir de este mundo también podamos ir a un lugar de descanso y de reposo. El Señor Jesucristo habló de estos tiempos que estamos viviendo nosotros. La Escritura, la Biblia, habla de estos tiempos y aún habla de los tiempos futuros, los que van a venir por delante. Todo ha sido profetizado, y en este tiempo o en este tema que estamos abordando hoy vamos a tratar de aproximarnos a lo que se está viviendo en este tiempo. Ya en las charlas que van a venir en las semanas siguientes vamos a hacer el abordaje de las profecías exactas que hubieron sobre la persona de Jesucristo y sobre los tiempos que estamos viviendo. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, hablando de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo ahora. Mateo capítulo 24, le voy a invitar que vayamos y podamos examinar en las Escrituras. Mateo capítulo 4 en el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hasta entonces Jesucristo venía hablando de que el templo en el que ellos estaban en ese momento iba a ser destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Eso despertó el interés de los discípulos y le entran a hacer todas estas preguntas de que cuándo iba a ser estas cosas que iban a acontecer, y le preguntan de la segunda venida, porque así como vino hace 2020 años atrás, por decirlo, cuando Él vino a este mundo, la Biblia dice de que Él va a retornar. Pero ese va a ser un tema que lo vamos a abordar más adelante. Ahora vamos a hablar de la antesala, de lo que se vive y que fue profetizado por el mismo Señor Jesucristo y que se está viviendo en este tiempo. A la luz de la palabra vamos a poder examinar y ver claramente las cosas que han acontecido, las que están aconteciendo y las que van a acontecer incluso de aquí para adelante, de acuerdo a la revelación de las Santas Escrituras. En el versículo 4, Jesús les responde esto. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros o se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miren cómo él determina y lo dice de una manera muy directa: y entonces vendrá el fin. Quiere decir que va a haber un fin. Quiere decir que cada año que va pasando no es un año más, sino que es un año menos, y que nos vamos aproximando hacia algo que es decisivo, algo que es inalterable. Aún todas las cosas que están viviéndose en este tiempo, lo único que hacen es corroborar y reafirmar que lo que la palabra de Dios nos dice es verdad, y que lo que el Señor Jesucristo dijo no solamente da veracidad a reconocer de que Él es quien dijo que es, sino de que todo lo que va aconteciendo también es verdad, porque lo vamos comprobando a medida que van pasando los años. Las guerras, las pestilencias, los terremotos, la maldad. Dice que la maldad va a proliferar, va a multiplicarse, y que a raíz de eso el amor de muchos se va a enfriar. ¿Dónde se puede enfriar el amor de una persona? En el corazón. Las personas en el corazón pueden empezar a sentir maldad porque se cansan de las injusticias, de ser marginados, de ser burlados. Entonces empieza la maldad a proliferar y se terminan agotando y cansando de esa maldad que va proliferando como en este tiempo. Sin embargo, el Señor, de acuerdo al consejo de lo que va hablando el proverbista, es que le dice que Él mire lo que tiene adelante, que mire sus pies, que camine rectamente,
y que sobre toda cosa guardada guarde su corazón. Es como que el Señor está diciendo, no te canses de hacer el bien, no te canses de creer en Dios, no le temas a aquel que puede venir a destruirte en esa maldad que puede estar sintiendo y que puede querer venir a lastimarte, sino que vos no te canses de hacer el bien, porque llegará el día en donde va a haber alguien que es Dios, el que va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Si nosotros actuamos de una manera mala, quiere decir que nosotros también incurrimos en ese error y también vamos a ser juzgados y Dios nos va a pagar conforme a esas obras que hemos hecho. Sin embargo, Jesucristo, dice la Biblia, que Él vino a morir en la cruz del Calvario para pagar por cada uno de aquellos que lo aceptan en su corazón, para que esos pecados no sean considerados ni tenidos en cuenta. Por eso es tan importante temerle a Jesucristo. Y ese temerle no es temerle a un Dios que castiga, un Dios que mata, sino es un temor reverente. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo, no teman al que puede matar el alma, al que puede matar la persona, pero no puede matar el alma en el infierno, está diciendo, no adoren al diablo, no lo reverencien al diablo, porque Él no puede hacer más de eso. Él no es en el infierno el Señor. En la cruz del Calvario, quien venció fue Jesucristo. El diablo es un espíritu vencido, es un espíritu derrotado, y él ya no tiene poder sobre la muerte. Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Por eso él mismo dice, no le tengan temor, no reverencien, no adoren a aquel que no tiene poder del otro lado del umbral de la muerte, sino que deben de temer, adoren, crean, caminen en reverencia, está diciendo en cierta manera, en obediencia, en temor, a aquel que puede destruir el alma en el infierno, aunque él no quiere destruir. Él no creó el infierno para destruir los seres humanos. Por eso Él está al alcance de la mano de una oración y por eso se predica el Evangelio. Por eso, porque el Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Para que toda persona pueda arrepentirse, para que toda persona pueda tener la oportunidad de poder reconocer sus errores, sus faltas, sus defectos, porque todas las personas tenemos defectos, todos cometemos errores. Nadie es perfecto. Pero dentro de esos errores, el Señor Jesucristo espera de que nosotros podamos acudir a Él y podamos pedirle ayuda. Ahora miren lo que dice en el mismo capítulo 24 del libro de Mateo, a partir del versículo 37, dice así: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban corriendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando él habla del Hijo del Hombre, se está refiriendo a él mismo. Y está hablando de una segunda venida. Y está dando todos los antecedentes, o está profetizando todo lo que va a ir aconteciendo en lo que va a suceder antes de que Él regrese, antes de que Él retorne. Dice que será como en los días de Noé. ¿Cómo fueron los días de Noé? Dice que la gente en aquel tiempo llegó a alcanzar un alto nivel en la filosofía, en la tecnología, en la ciencia. Por ahí nosotros creemos que en aquella época eran personas que no tenían conocimiento y todo lo contrario. Un aficionado llegó a construir un barco llamado Noé, que llegó a construir un barco que en realidad ha llamado la atención a muchos ingenieros y a muchos profesionales que construyen barcos. Y han tenido que reconocer que las medidas han sido exactas y que realmente cuando empiezan a examinar cómo ha sido creado y cómo se ha hecho, tienen que reconocer de que esa embarcación está muy bien diseñada y que ha logrado sobreponerse a la gran tempestad o aquel cataclismo que sucedió en aquel tiempo. Sin embargo, aquí dice el Señor Jesucristo, Él trae memoria, y para que nosotros reflexionemos en este tiempo, porque Él está hablando no de que está aconteciendo en aquel tiempo donde Él vivió. Él dice que en los tiempos en donde Él va a retornar, en los tiempos que van a suceder cosas en las que ya empezaron a suceder, dice que es el principio del fin, es el principio de los dolores y que será como en los tiempos de Noé. Sin embargo, este Noé, y miren lo que dice, vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 11, miren lo que dice Hebreos capítulo 11, en el versículo 7 vamos a dar lectura. Hebreos capítulo 11,
versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire qué palabras utiliza aquí el libro de Hebreos. Dice que cuando él fue advertido, fue anunciado por Dios, la Biblia nos enseña que Noé estuvo 120 años construyendo esa barca, en un lugar donde no había agua, donde no había un mar, donde nunca había incluso llovido. Sin embargo, dice que cuando él fue advertido, dice que por temor, mire, el temor, y no es el miedo, sino que es el temor de esa adoración y de ese creerle a un Dios santo, a un Dios amoroso, a un Dios que no quería solamente salvar a Noé. Dios ama a toda la humanidad y no hace acepción de personas. Somos las personas las que determinamos. Dios nos ha dado libertad de elección. Uno puede decidir querer creerle a Dios y querer seguirlo a Dios o querer vivir de acuerdo a los principios de Dios para que cuando partamos de este mundo podamos nosotros gozar de esa vida eterna. O podemos determinar no creerle a Dios, no temerle a Dios, temerle más al otro espíritu y vivir conforme a los otros principios, y cuando llegue el final o cuando llegue el momento en el que nos toque partir, cada uno de nosotros recibirá conforme a lo que decidió. Dios no decide por nosotros, somos nosotros quienes decidimos, y hay algo que nosotros no podemos hacer, tenemos la libertad de elegir. De lo que no tenemos libertad es, por decirlo, de decidir cuáles van a ser las consecuencias de nuestras decisiones. Una vez que nosotros hemos decidido, no es que no se puede volver marcha atrás, todo lo contrario, mientras haya vida, hay posibilidades. Mientras haya vida para poder decir y recapacitar y reflexionar como aquel preso y aquel que fue condenado al lado de Jesús, en el momento en el que Jesucristo también estaba entregando su espíritu. En ese momento hubo uno que se mantuvo firme en su postura de no querer reconocerlo a Jesucristo como Señor y Salvador, o de no querer tener reverencia o temor ante Dios, y se burló y dijo cosas sin sentido hacia el Señor Jesucristo. Sin embargo, el otro reconoció su falta e incluso le dijo a Jesucristo de que cuando Él viniera en su reino, que se acordara de Él. Y Jesucristo, ¿qué le respondió? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Él. No tomándole en cuenta todos los errores, los pecados, las faltas que él podría haber tenido, porque vuelvo a repetir, Dios es amor, es la manifestación sobrenatural de un amor incondicional, de un amor ilimitado, de un amor que llega hasta doler, porque llega a perdonar cosas imperdonables sobre nosotros. Lo que las personas no perdonamos, Dios sí lo perdona. Y Dios nos ayuda a cuanta persona se arrime hacia Él a querer entregarle su corazón, querer guardar en sus manos, en sus consejos, el corazón. Él quiere que nosotros podamos entregar nuestra vida en sus manos, porque es allí donde nosotros podemos estar a salvos. Ahora, miren lo que dice la Escritura en el libro de Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. En el versículo 5 dice: y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Cuando Noé habrá predicado en aquel tiempo donde él construía el arca, seguramente que muchas personas le habrán dicho que para qué la construía. Y él le tiene que haber dicho: porque Dios me ha dicho que va a venir un diluvio, que va a comenzar a llover. Y hasta ese entonces, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, la tierra se regaba por un vapor. No había llovido nunca. Era algo desconocido. Y era algo que pasaban los años y pasaban los años. Yo me imagino las burlas que se habrá tenido que soportar Noé. Él, siendo obediente y temiéndole a Dios, él fue trabajando, fue consiguiendo el material que Dios le había dicho que tenía que hacer, que juntar para poder construir esta embarcación, después reunir los animales, meter a toda su familia
para poder encontrar la salvación en aquel tiempo. Ahora miren lo que dice en el capítulo 6 del mismo libro de Génesis. En Génesis 6, capítulo 6, versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Después continúa dando dimensiones y datos, pero él le da datos específicos a Noé de cómo quería, con qué material tenía que armar aquella arca, y todo especificado de lo que él tenía que hacer. Realmente la fe de Noé dice que condenó al mundo de aquella generación, que dice que en aquel tiempo las leyes que ellos iban sancionando, las ideologías que se iban manejando en aquel tiempo, iban contra los principios de Dios. Un poco parecido como en este tiempo, en donde hay leyes que se van sancionando en distintos países, en el mundo entero, en donde se va dejando a Dios de lado, en donde no se cree en Dios, en donde no se teme a Dios, donde no se adora a Dios. Y todo pareciese que fuese una fábula o que fuese una leyenda, que fuese un mito, y que en realidad esto es inventado por los hombres. Sin embargo, cuando empezamos a ver las evidencias empíricas que han habido y que hay, la ciencia va dando respaldo y veracidad a lo que la palabra de Dios dice. Si bien lleva su tiempo, pero Dios ha levantado hombres, científicos, antropólogos, arqueólogos que van trabajando, y que a medida que la ciencia va avanzando, incluso está hasta profetizado de que la ciencia en los últimos tiempos avanzará. Usted sabe de que hay un versículo en la Biblia que dice: porque 1000 años para Dios es un día y un día son 1000 años, y es como que deja abierto el entendimiento a las personas que podamos mirar considerando lo que la palabra de Dios está diciendo. Lo que Dios está queriendo decir con ese versículo es que lo que no sucedió en miles de años puede suceder en poco tiempo. Y en las últimas décadas nosotros podemos ver de que se ha levantado gente con mucha inteligencia, muy capaces. La ciencia realmente ha dado un salto en todo sentido, desde lo informático, en la salud, en todo, la ciencia ha dado un salto. Y hay mucha gente muy bien preparada, que realmente son brillantes en sus pensamientos, en su forma de razonar y de cómo se van llevando adelante estos avances. Y esos avances van de la mano con la Biblia. No está, digamos, la ciencia alejada de los principios de Dios. A veces se piensa de que Dios va por un lado, o que la Biblia va por un lado, o que los que creemos en Dios vamos por un lado y que rechazamos la ciencia. Todo lo contrario. La ciencia va de la mano, corroborando y reafirmando. Por eso los arqueólogos, los profesionales que se han ido levantando, están dando razón, y cada uno después va a evaluar hasta dónde es veraz y hasta dónde es mentira. La Biblia dice, miren lo que dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Dice así. 2 de Corintios capítulo 4 en el versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros servidores por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice que si este evangelio que se predica, estas buenas nuevas de salvación,
dice que el Dios de este siglo, refiriéndose al diablo, a Satanás, al espíritu contrario, dice que cegó el entendimiento de las personas. ¿Dónde puede cegar? Él, al ser un espíritu malo, como hablábamos la semana pasada, está el Espíritu de Dios, que arroja luz y entendimiento de acuerdo a las verdades bíblicas y eternas, y a lo que a la persona, al ser humano, le hace bien. Sin embargo, este espíritu dice que busca cegar. Recuerda que la semana pasada hablábamos de que lo único que puede impedir el creer es la incredulidad. Y acá dice que ha cegado en el corazón, en la mente de los incrédulos, la gente que no cree y que piensa que todo esto es una fábula. Usted sabe de que puede verificar, usted puede buscar por internet que han habido expediciones que han encontrado el arca en los montes de Ararat. La Biblia dice que el arca encalló en los montes de Ararat. Y ya han habido varias expediciones que fueron buscando hasta que el satélite observó o acusó que dentro de los montes de Ararat, en uno de los montes, se encontraba una embarcación con las dimensiones parecidas a las de la Biblia. Pero hubieron después arqueólogos que se tomaron el trabajo de tomar la Biblia, de estudiar las dimensiones que decía la Biblia y ellos también corroborarlos. Hay uno de ellos que dice que hay un 99% de posibilidades, que les queda un 1%. O sea, él asegura que el arca que se encontró es el arca de Noé. Yo les voy a invitar que usted pueda ver este video que es cortito y que usted pueda sacar después sus conclusiones. Seguramente que hay algunos que dicen que no es verdad, porque siempre van a haber personas que van a decir que no es cierto. Sin embargo, el hallazgo se ha hecho. Y justamente, por más que no hayan explicaciones a veces humanas, lo cierto es que la embarcación se encuentra allí. Un grupo de arqueólogos chinos y turcos celebran hoy lo que consideran el hallazgo de sus vidas. Y oigan esto, de comprobarse, sería un hito en la historia de la humanidad. Según ellos, tienen el 99.9% de seguridad que encontraron el arca de Noé a 4.000 metros de altura en el monte Ararat, en Turquía. Se trata de una estructura de madera que, según los que la encontraron, tiene 4.800 años de antigüedad, que aún no había sido excavada en su totalidad, y adelantan que tienen diferentes compartimientos que podrían ser donde ubicaban a los animales. Además, la encontraron en el mismo monte donde la Biblia dice que el arca encalló al terminar el diluvio universal. Científicos de Hong Kong y Turquía creen haber descubierto los restos del arca de Noé en el monte Ararat en Turquía. Luego de muchos años de búsqueda, en el verano del 2007, la cuarta expedición trajo resultados. El grupo de exploradores turcos, liderados por Ahmet Ertuğrul, llegó a una cueva a una altitud de más de 4.000 metros, dentro de la cual encontraron partes de una estructura de madera. Pueden seguir habiendo personas que hoy pueden decir de que esto no es verdad, ya sea de que el diluvio no existió o que el arca de Noé no es la que se ha encontrado en los montes Ararat. También puede llegar a decir que Dios no existe o que todo lo que está aconteciendo no es verdad. Sin embargo, aquellos que en realidad aceptamos el consejo de Dios, y que yo le animo a que usted pueda aceptar el consejo de Dios, pueda guardar el corazón en las manos del Señor, porque realmente es allí donde Dios puede trabajar y puede conservar la vida de cada uno de nosotros. Miren lo que dice el libro de Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. En el versículo 7 dice así:
el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el considerar los principios de Dios en nuestras vidas. Cuando hablamos aquí de ese principio de esa sabiduría, es el temor, es el mismo temor del que habla el Señor Jesucristo cuando dice: no le teman al que puede destruir el alma, más bien teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que es Dios. Entonces, cuando en este pasaje en el que estamos meditando sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Dios nos invita a poder guardar nuestro corazón, porque de él dice emana la vida. En realidad, cuando nos vayamos de este mundo, nosotros no nos vamos a llevar nada. No va a haber ninguna posesión que nos podamos llevar. Lo que va a trascender a la muerte va a ser nuestra alma. Vamos a tener memoria de las veces que nos predicaron, o de las veces que Dios nos ayudó, de las veces que Dios golpeó a nuestra puerta para pedirnos permiso para poder entrar en nosotros, porque Él no va a entrar a menos de que nosotros lo invitemos. Porque nosotros tenemos la capacidad de poder decirle a Dios: no quiero saber nada con vos, o quiero que entres a mi vida y quiero aprender a adorar, a exaltar tu nombre y a que mi vida pueda ser bendecida por tu presencia. O puedo decirle que no y puedo darle apertura a otro espíritu y hasta puedo hacer pacto con el otro espíritu y puedo pedirle de que entre. Y la incredulidad va a entrar a mi vida. No voy a poder creer en Jesucristo, no puedo creer en dos señores, o creo en uno o creo en el otro. Sin embargo, el Señor nos invita a que nosotros podamos abrir la puerta de nuestro corazón para que Él pueda entrar y para que pueda reinar en nuestras vidas y pueda ayudarnos a que nosotros podamos tener ese acceso, esa entrada al reino de los cielos. Para ir cerrando, miren lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3 dice así. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 20, dice así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Observe de que Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿De dónde? Del corazón de cada persona. Dice: aquel que oye y abre la puerta, dice, él entraré a él, dice. ¿A dónde va a entrar? Al corazón de la persona. Por eso cuando comenzamos la reflexión, el proverbista decía: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Depende de a quién nosotros dejemos entrar en nuestro corazón, va a ser el futuro que se va a forjar para nosotros. Hay una gran realidad, y esa realidad es que Dios siempre será Dios. Él no necesita ser salvo de nada. Los que necesitamos ser salvos somos nosotros. De acuerdo a la determinación que nosotros tomemos, nosotros podemos continuar por la vida diciendo: no me importa lo que Dios piense ni lo que Dios diga. Bueno, eso es una decisión, y eso también va a traer sus consecuencias. Sin embargo, el consejo de Dios y la predicación del Evangelio es a que cada uno podamos acudir al Señor para que haya perdón de nuestros pecados, para que haya limpieza, para que haya santificación. Él dice que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Jamás habrá un pecado tan grande que Él no pueda perdonar. No habrá un error en el cual puedas decir: no, a mí Dios no me ama, no me quiere porque yo he hecho muchas cosas malas. Nada podrá superar el amor de Dios. La Biblia dice que el amor todo lo puede, todo lo puede. Entonces, en este tiempo está extendida la invitación del Señor. Este pasaje no es casualidad que hemos leído, sino que es oportuno para este momento, para poder decir: si no has guardado ante tu corazón, este es el momento en el que lo guardes. Esta es la oportunidad en la que puedas decir: bueno, yo reflexiono, me doy cuenta que no he hecho bien, me doy cuenta que he vivido alejado de Dios, pero hoy tomo una decisión de aproximarme hacia el Señor, de volverme atrás de las decisiones que puedan haber estado desacertadas, erradas, y que yo hoy determino acudir a los brazos de Jesús. Como hablábamos la semana pasada, Él está en todos lados y Él en este momento se encuentra allí donde usted está,
así como está aquí conmigo también. Y yo le invito a que podamos hacer una oración. Le animo a que usted en este momento pueda guardar su corazón en las manos del Señor. ¿Sí? Le invito a que cierre sus ojos y que repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, si puede repetirla en voz alta mejor. Señor Jesucristo, yo te pido que me ayudes a poder creer en tu verdad y en tu palabra. Realmente anhelo que cuando me vaya de este mundo pueda irme con vos y pueda irme a una eternidad de descanso y de paz. Ayúdame para que aquí en la tierra yo también pueda vivir en paz y en quietud y en felicidad. Yo te pido perdón por mis errores, por mis faltas, y en este día yo te entrego mi corazón para que vos los guardes, para que lo protejas. Yo te acepto y reconozco que vos sos el Señor y Salvador de mi vida, y entrego todo mi ser en tus manos para que me ayudes, para que toda tu bienaventuranza y todo tu favor me ayude a caminar en obediencia y a caminar en felicidad y en paz. Que puedan haber en mí, Señor, un reflejo de lo que tu palabra nos enseña, a poder caminar, Señor, conforme a lo que tus santas escrituras nos enseñan. En el nombre de Jesús te lo pido. Yo renuncio a todo aquello que pueda haber sido dañino para mi vida, que haya sido ofensivo, Señor, a tu presencia, a la verdad de tu palabra. Yo determino, Señor, alejarme de eso y poder caminar, Señor, en la verdad que tu palabra nos enseña, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más quiero agradecerles por haber tomado este tiempo, pero más que haber tomado este tiempo, por la decisión que usted ha tomado, por la decisión que yo también he tomado, de poder entregar nuestros corazones en las manos del Señor. Es lo más importante que cada persona puede hacer, porque de acuerdo a lo que venga y a lo que se viva, yo no sé cuándo nos va a tocar partir de este mundo, no sé cuándo voy a partir yo, y quizás que a usted también le pasa lo mismo, pero si nosotros de aquí en adelante vivimos conforme a los principios de Dios, sabemos que sea cuando sea ese momento, vamos a poder ir a un descanso eterno, un descanso de paz y de felicidad. Más allá de que en este tiempo se pueda vivir como en los tiempos de Noé, porque ya estamos viviendo esos tiempos. Y por más que la maldad ha proliferado y por más que se viven tiempos difíciles, usted no se canse de hacer el bien, de ayudar al que necesita, de orar a Dios y pedirle a Dios que acuda al llamado en la oración a poder ayudar a las personas. Realmente Él está al alcance de nuestra oración y Él está dispuesto a ayudar y a socorrer a cuanta persona lo necesite. Por eso no solamente le animo a que usted lo haga, sino que usted pueda compartirlo con otras personas, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus parientes, pueda hablarles de la salvación de Cristo, del amor de Cristo, y que cada persona pueda guardar su corazón en las manos de Jesús. La semana que viene vamos a estar entrando no solamente a lo que se está viviendo en este tiempo de acuerdo a los tiempos de Noé, sino que vamos a hablar sobre la segunda venida de Jesús. Y vamos a estar hablando de los tiempos que se avecinan por delante y cómo el mundo está corroborando todo lo que está profetizado. El nuevo orden mundial y las decisiones que se están tomando es nada más y nada menos que cumplir lo que está escrito y lo que está profetizado. Les agradezco por este tiempo, les bendigo, que pasen un excelente fin de semana que ya estamos culminando y que puedan iniciar una semana en bendición. Que el Señor les bendiga y les animamos a sumarse, a compartir con nosotros. Si usted necesita hacer algún tipo de consulta, escriba al correo de la iglesia, puede escribir allí para contactarse con nosotros. Cualquier pregunta, consulta sobre el tema que vamos abordando, sobre lo que vamos a abordar para adelante, si usted quiere algún asesoramiento más personalizado o tiene algún tipo de necesidad o algún pedido de oración, solamente tiene que solicitarlo y vamos a ponernos en contacto con usted. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga.
por mí. Tomaste mi lugar al morir. Lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor.